Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren bien todos ustedes en casa, reunidos con la familia, por estas circunstancias que estamos pasando acá en Perú y el mundo, obviamente, con esta nueva enfermedad muy contagiosa conocida con el nombre de COVID-19, ¿no? Un virus bastante contagioso, un virus que está generando un porcentaje de aproximadamente 2.4% de la probabilidad de muerte en la población, pero obviamente esto va a ser disminuido teniendo en cuenta los lineamientos básicos imprescindibles de protección que debemos mostrar, ¿no?, desde casa, y evitar salir a las calles para poder así contrarrestar la propagación de este virus, ¿no? Ustedes, chicos, deben estar ahí con sus familias, teniendo en cuenta de que no deben salir, de que deben tener las seguridades básicas de salubridad, como lavarse las manos, guardar todos los implementos de seguridad para el beneficio y la seguridad de la población mundial, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros continuemos con estas medidas que ha sido acatada por todos nosotros, que debe ser acatada por todos nosotros, ¿no?, para salvaguardar nuestra vida, ¿no? Entonces, continuando con las clases de biología, ya ustedes me conocen, soy el profesor Prudencio. Continuando con las clases de biología, aquí estamos en la semana número 3, ¿ya? Esta semana es muy importante en el ámbito del conocimiento de las grandes macromoléculas, ¿no?, ya que nosotros tenemos algo muy importante acá, que son las 4 grandes macromoléculas que nos dan energía directamente para que nuestro cuerpo pueda realizar todas sus funciones básicas, ¿eh? Entonces, si nosotros realizamos bien todo el proceso de nutrición, si nosotros realizamos bien el proceso de la obtención de alimentos, basados en todo lo que viene a ser, muchachos, en este caso, en la necesidad de consumo de organismos o de compuestos orgánicos que requiere el cuerpo, nosotros debemos entender que los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no?, y los ácidos nucleicos son de manera vital, imprescindible en nuestra dieta. Esta dieta que debe acumular, muchachos, una cantidad exclusiva de kilocalorías que ya se mencionó semanas atrás, ¿no?, para sustentar el gasto energético que todos nosotros debemos tener. Claro, obviamente estos deben ser en condiciones bastante requeridas por nuestro organismo y no sobrepasar los valores, ¿no? Estos valores son necesarios para que todas nuestras funciones básicas sean importantes, ¿no? O bueno, tengan una importancia bastante fuerte en el ámbito de mantenernos en funcionamiento, ¿no? Mantener nuestra vida, nuestro estilo, las características de los seres vivos, ¿no? Una de las más importantes, que es en este caso el metabolismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, son las macromoléculas más importantes o las importantes que nos dan energía a nosotros, ¿eh? Pero también tenemos otras grandes macromoléculas que no nos dan energía, ¿no?, pero son de vital importancia porque son reguladoras, uno de los cuales, por ejemplo, tenemos a las famosas hormonas, son reguladoras orgánicas en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, estas semanas que hemos estado en casa, ¿no?, acá transmitiéndoles de la casa, podemos notar que hemos tenido un consumo de alimentos bastante altos tal vez, y eso debe ser regularizado, sobre todo cuando no realizamos mucho desgaste energético, ¿no? Porque a nosotros se nos da estas características de consumir bastantes alimentos cuando estamos en casa, y el problema es que si tenemos bastante acumulación de nutrientes, nosotros podemos obtener muchas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo está la diabetes, la arteriosclerosis, ¿no? Está la obesidad, el sobrepeso, o sea, muchas de estas enfermedades son por causa de que nosotros hemos exagerado en el consumo de estas macromoléculas. Por lo tanto, nosotros ahora en esta cuarentena que tenemos, debemos notar que debemos consumir los alimentos, pero estos alimentos deben ser de manera totalmente controlada, lo necesario para poder tener el funcionamiento básico de nuestro cuerpo y obviamente no tener ninguna complicación con la salud, ¿no? Entonces, de las 4 grandes macromoléculas que vamos a tocar estas 4 semanas,
¿ya? Que siguen. Lo primero que vamos a hablar nosotros, muchachos, es de los carbohidratos. Como ustedes pueden notar aquí en el video, ustedes pueden darse cuenta que arriba hemos puesto los carbohidratos y sus nombres significativos, con lo que también se los conoce, ¿no? Conocidos como azúcar o también conocidos con el nombre de glúcidos, ¿ya? Pero también se les puede llamar hidratos de carbono. En algunos libros mencionan también ese nombre. Entonces hay que tener en cuenta que ese nombre también puede ser usado acá, ¿no? En los carbohidratos, ¿ya? La definición de estos es muy básico, muy simple, ¿no? Son compuestos orgánicos, ¿ya? Y acá completamos algo, ¿no? Son macromoléculas, ¿ve? Es muy importante eso, ¿ya? Y nosotros, por la que viene a ser la organización de los seres vivos, ¿no? Notamos de que este nivel, ¿ya? O la organización de la materia, de todo lo que viene a ser, muchacho, el complejo, en este caso estructural de la materia, podemos notar que este nivel donde se encuentran los carbohidratos es el nivel químico, por eso son considerados, muchachos, macromoléculas orgánicas, ¿no? De vital importancia para los seres vivos, obviamente. Y estos compuestos orgánicos son ternarios, ¿Y por qué se les llama ternarios? Porque sí o sí, ¿ya? En su estructura deben tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Nosotros debemos recordar por los bioelementos, ¿no? La clase que hicimos anteriormente, que los bioelementos son muy importantes en la formación de todo lo que es nuestra estructura corporal, ¿no? No solamente de nosotros, sino también de todos los seres vivos, Por lo tanto, nosotros diremos y debemos recordar que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son considerados bioelementos primarios de gran importancia, ¿no? Ya que estos bioelementos forman funciones muy importantes en el ámbito estructural del cuerpo, ¿no? Y también pueden tener nitrógeno y azufre, ¿no? Claro, otros elementos también, pero en su máxima importancia son los 5, ¿no? Oye, son derivados de aldehídos o cetónicos, o son derivados aldehídicos o cetónicos, ¿no? ¿Por qué son derivados aldehídicos o cetónicos? Porque en su estructura pueden tener, muchachos, ¿ya? A los aldehídos o a las cetonas, ¿ven? Ese es el proceso, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta a los carbohidratos, ustedes deben recordar, ¿no? Que cuando nosotros vamos a recreo, o cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos asistiendo al colegio, íbamos al recreo, íbamos a receso, y nosotros éramos de consumir abundantes cantidades de carbohidratos, ¿no? Galletas, queques, en este caso lo que nosotros compramos como papitas light, etcétera, ¿no? Que no debería ser muy consumido, ¿no? Por suerte, ya hemos delimitado, hemos bajado esos consumos en los colegios porque generaban bastante daño al cuerpo humano en cantidades exageradas, ¿no? Entonces, es muy importante entender que si nosotros consumimos en altos índices carbohidratos, nosotros podemos poner en riesgo nuestra vida. Y los carbohidratos, muchachos, así como son tan importantes, ¿ya? También nos causan daño, ¿no? Y nosotros estamos preocupados no solamente en lo que viene a ser, muchachos, qué alimentos ricos y energéticos, saludables podemos consumir, sino muchas veces por no tener la información necesaria, solo nos preocupamos en que tengo hambre y debo comer, ¿no? Tengo hambre y como lo que sea. Tengo hambre, se me antojó un queque, se me antojó una galleta en alto contenido de azúcar, lo compro y es satisfacía una necesidad, ¿no? Y listo. Pero debemos tener en cuenta algo, ¿no? Si nosotros consumimos los carbohidratos en grandes cantidades, vamos a tener problemas. Uno de los grandes problemas que hoy ataca a la humanidad, ¿no? Es la diabetes mellitus. ¿Ven? Hay dos tipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo heredable y el tipo obtenible, ¿no? Y ustedes ya han escuchado en los noticieros, muchachos, que un paciente que tiene diabetes mellitus y tiene la transmisión o el contagio del virus, ¿no? del coronavirus, tiene más probabilidades de tener afecciones o problemas de salud, ¿no? Ese es el proceso. Por eso nosotros no solamente debemos evitar este virus que nos está atacando ahora, ¿no? Sino también tener en cuenta que hay enfermedades que no nos matan tan rápido, ¿no? Pero sí que nos matan o que nos pueden llevar a una alteración física, lo que viene a ser, muchachos, en este caso de salud, en largo tiempo. Y una de las enfermedades es causada por esto, ¿no? Por el azúcar. Entonces nosotros debemos entender
que el azúcar se debe reducir a lo básico, a lo necesario, ¿no? Lo importante. Y cubrir nuestras necesidades energéticas, ¿ya? Ahora, características, ¿no? Acá tenemos algunas características, ¿ya? Mira, la primera característica es lo energético, ¿ven? ¿A qué hablamos con energético? Tú sabías, mira, date cuenta, tú sabías que una glucosa, cuando se transforma por procesos de fermentación o procesos de respiración, nos puede dar a nosotros energía, ¿no? Este proceso, ¿y cómo se llama la molécula energética más importante de nuestra vida, ¿no? Es la molécula generadora de vida. ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? Se le llama ATP. Y debemos recordar el nombre. El ATP es la adenosín trifosfato, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa, ¿ya?, que nosotros, para funcionar diariamente, debemos tener esto, ¿no? Lo que es el ATP, el adenosín trifosfato, ¿eh? Ahora, si nosotros agarramos una glucosa, ¿ya?, esta glucosa por un proceso anaeróbico, ¿ya? O sea, ¿qué significa anaeróbico? Significa, ¿ya?, un organismo que va a degradar la glucosa sin necesidad de oxígeno, ¿eh? Pero también tenemos los aeróbicos. ¿Y quiénes son los aeróbicos? Organismos que van a necesitar y usar la glucosa, pero también oxígeno, ¿no? Para obtener, ¿qué cosa? Los ATPs. En un proceso anaeróbico, que generalmente es la fermentación, ¿ya?, se realiza lo que viene a ser, muchachos, en este caso, o se produce, se obtiene 2 ATPs, ¿no? Eso nos da la ganancia a nosotros, ¿ve? Claro, ¿quiénes son los especialistas de este proceso anaeróbico? Son las bacterias, ¿no? Y algunos otros organismos más. Oye, aeróbico nos produce por cada glucosa que nosotros degradamos, que catalizamos, nos va a producir un promedio de 36 a 38 ATPs. Y estos ATPs son muy importantes. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón, ¿ya?, de que esto va a activar todo el proceso fisiológico de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos directamente a la capacidad energética, nosotros diremos que por cada gramo de carbohidrato, 1 gramo de carbohidrato nos da 3.7 kilocalorías, ¿bien? O sea, ahorita, por ejemplo, tú me estás mirando, ¿ya?, o estás mirando, no sé, qué sé yo, tal vez al costado, ¿no? Estarás escuchando lo que pasa ahí al interior de tu cuarto o de tu biblioteca, donde estás escuchando la clase. Y tú te darás cuenta que para poder observar otra cosa más, para poder verme en este momento, tú lo que necesitas es ATP. Si no hubiera ATP, no podrías verme, no podrías ni siquiera escucharme, ¿no? Es más, ahorita que he hablado de comida, algunos tal vez habrán dicho, lo pongo pausa y me voy a traer un poco de comida porque ya se me provocó comer algo, ¿no? Pero hay un problema. Comer entre comidas, y más cuando estamos estables, sin realizar muchos ejercicios, ¿no?, sin realizar nuestro proceso básico de vivencia, no es tan conveniente. Porque recordemos que nosotros gastamos muchas kilocalorías en trasladarnos de un punto a otro. Pero ojo, ahora ya no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros debemos medirnos en el ámbito de la alimentación, sobre todo en carbohidratos, ¿ya? Ahora, la estructural. Mira, la estructural es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, si tú estás sentado en una sillita y la sillita es de madera, toca esa madera, tócala, ¿no? Luego vas, ya, chévere. Esa madera es restos de un organismo que se conoce como el reino vegetal, ¿no?, que forma parte del reino vegetal, ¿ya? Ese organismo que antes tenía vida, ¿ya?, te ha dejado una estructura conocida con el nombre de celulosa, ¿ya? Y esta ha formado lo que viene a ser, muchachos, en este caso la pared celular, ¿no? Forma parte de la pared celular. No solamente la celulosa, estamos en la pectina, la hemicelulosa, ¿no? Y esta celulosa que tienes ahí en la silla, ¿ya?, es porque la pared celular, cuando esta estructura tenía vida, estaba formado por carbohidratos, date cuenta, ¿no? Y cuando esta célula murió, ¿ya?, la celulosa, que no todos los organismos lo pueden degradar, lo pueden digerir, ha quedado y está estable ahí, ¿ve? Está ahí sirviéndote de soporte. Pero también te habrás dado cuenta, y espero que no, ¿no?, y tal vez ha pasado en casa, que tú tienes algunos muebles que lo mueves y empieza a salir como un tipo de acerrín por ahí, ¿no?
un tipo de polvo, ¿no? Y ustedes pueden notar ahí que hay unos huequitos en la madera, ¿no? Que está impregnada, o sea, que está impregnada ese polvito. Eso es porque hay algunos organismos que degradan esa celulosa, se alimentan de esa celulosa, ¿eh? Entonces, hay que evitar ese proceso, muchachos, porque también es un tipo de plaga, ¿no? Que están consumiendo estos alimentos, ¿eh? Ahora, en la parte estructural, forma parte también de la quitina. La quitina, ¿no? Está en los exoesqueletos de muchos organismos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque les da una gran protección a estos organismos, ¿eh? Ahora, también forma parte del ARN. Ojo, el ARN no es un carbohidrato, ¿ya? Lo que acá se quiere decir es que el ARN, ¿ya? Una de sus estructuras del ARN es un carbohidrato. ¿Y cómo se llama ese carbohidrato? Se llama la ribosa, ¿eh? Lo mismo como el ADN, ¿no? Ojo, otra vez te aclaro. El ADN no es un carbohidrato. Es más, lo vamos a subrayar, ¿no? Ustedes están viendo acá que lo estoy subrayando, ¿okay? ¿Qué significa eso? Eso significa que el ARN y el ADN no son carbohidratos, pero tienen en su estructura un carbohidrato, ¿no? En el caso del ADN, ¿quién es? La desoxirribosa. Oye, profe, ¿qué es la desoxirribosa? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Muy bien, ¿no? La desoxirribosa es la ribosa, ¿ya? Que ha perdido un oxígeno, ¿no? Por eso se le llama desoxirribosa, ¿eh? Ahora, también tenemos a los peptidoglucanos, ¿no? Que es un carbohidrato que forma parte de la pared de los organismos inferiores, ¿no? En este caso, estamos hablando de quién? De algunos organismos del reino animal, etcétera, ¿no? Entre otras más, ¿ven? En el ámbito farmacológico, tenemos lo que viene a ser la estreptomicina, ¿ven? Ojo, por favor, sobre todo a los que tienen, en este caso, la manía de automedicarse. Jamás debes automedicarte, ¿no? Ese es el problema cuando nosotros sentimos que conocemos a una enfermedad por costumbre, de forma empírica, y decimos, estoy mal con gripa, ¿no? ¿Qué hago? Fácil, me voy a comprar un paracetamol, ¿no? Etcétera. Entonces, vas a la farmacia, te automedicas, ¿y qué puedes causar con el tiempo? El problema de automedicarse es, uno, no sabes la reacción que va a tener con tu cuerpo, ¿eh? Otro, no sabes qué agente patógeno te está atacando. Es el proceso, ¿no? Porque no debemos confundir un resfrío con una gripa, ¿eh? Son dos cosas diferentes, ¿no? Tampoco con tos, ferina, ¿no? Que son tres cosas diferentes. Entonces, ¿por qué no debes automedicarte? Tú te automedicas, ¿no? Como muchos ahora lo están haciendo con este problema, con esta pandemia que tenemos. O tú te automedicas y estás haciendo que en tu cuerpo ese organismo patógeno cause resistencia, ¿eh? ¿Y por qué? Vamos a suponer que tú te has automedicado de la mejor manera. Vamos a suponer empíricamente que has tenido un conocimiento, te resultó lo que te has automedicado, ¿ok? Y consumes las pastillas. Pero muchos, ¿qué hacemos? Al día y medio, a los 2 días, empezamos a sentirnos bien. ¿Qué hacemos con lo que estamos automedicándonos? Lo cortamos. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Ojo, eso suponiendo que es correcto el medicamento que estás consumiendo, pero ojo, se recomienda totalmente, de manera muy importante, que ustedes nunca se automediquen, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro problema? ¿No? Por ejemplo, en el ámbito farmacológico, ¿no? Como la estreptomicina, ¿ya? Te recetan, ¿ya? Te recetan un medicamento. Te recetan por 3 días, ¿ya? Generalmente es cada 8 horas. ¿Qué pasa? Lo mismo, ¿no? Nos sentimos bien a los 2 días, 1 día y medio, y cortamos lo que viene a ser el proceso del medicamento, ¿no? El consumo del medicamento. También es un problema. Hacemos que nuestros agentes patógenos internos, obviamente, muten, ¿no? O en este caso, muchachos, se vuelvan más agresivos con el tiempo. Por eso no puedes automedicarte y tampoco puedes cortar un tratamiento a menos que el médico, tu médico, ¿no? Te lo diga, ¿ya? Eso es muy importante en el proceso. Ahora, de ámbito dietético. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la primera semana de biología, en el ámbito de los padres de la biología,
¿no? ¿Te acuerdas o no que estábamos hablando de algunas cosas que hicieron nuestros padres? Por ejemplo, ¿no? Aristóteles, padre que, muy bien, ¿no? De la zoología, de la biología, entre otros más, ¿no? Entonces, estábamos hablando de eso y yo les dije lo siguiente, oye, ¿quiénes sufren más de estreñimiento? Les dije, ¿no? ¿Varones o mujeres? Y muchos dijeron, profe, varones, profe, mujeres, ¿no? Entonces, el problema del estreñimiento, muchachos, ya, no necesariamente se debe a lo que viene a ser, muchachos, este es un problema externo a los carbohidratos, ¿no? Generalmente el problema del estreñimiento se debe a que nos falta fibra, ¿ven? Ya que la fibra, uno de sus componentes es la celulosa, ¿ven? Y nosotros no podemos digerir la celulosa, ¿ya? Y al no digerir la celulosa, el bolo fecal se llena de celulosa, ¿no? ¿Ve? Y ayuda a que el bolo fecal se forme mejor, ¿ya? Y obviamente nosotros eliminemos, expulsemos mejor ese proceso fecal. Es muy importante reconocer que el proceso fecal también nos lleva a una relajación muscular. ¿Se acuerdan también que muchos lo tomaron como broma? Les dije, el día que ustedes van al servicio higiénico, ¿no? Y eliminan el bolo fecal, después de tomar las previsiones de limpieza cotidiano que deben tener, lavarse las manos, ingresar al cuarto, ¿y qué deben hacer? Agarrar, ¿no?, el tema que más problemas les da y empezar a estudiar. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido un relajamiento total muscular, hemos tenido algunas eliminaciones como hormonas de la serotonina, oxitocina, etc. Y esto nos hace tener mayor capacidad de absorción de conocimientos. Es muy importante. Hagan la prueba, chicos, ¿ya? Ahora, las fibras, ¿dónde lo obtenemos, no? Tanto, la fibra nos ayuda para eso, etc. Pero ¿dónde lo obtenemos? Esto es muy importante, ¿no? Por eso nosotros siempre hemos pedido, cuando hemos estado trabajando, ¿no? Hemos pedido a los lugares que nos expenden comida, a los que nos dan comida, hemos pedido que siempre traigan una ensalada, que traigan lo que viene a ser las frutas, ¿no? Obviamente, y totalmente lavado, ¿no? Descontaminado, ¿no? Obviamente. ¿Por qué razón? Porque ahí encontramos esto. Lo encontramos en lo que viene a ser, muchachos, todos los vegetales. Ahí podemos entenderlo, ¿no? Ahora, su unidad, la unidad básica de los carbohidratos. ¿Cómo se le llama a la unidad básica de los carbohidratos? A ver, de recordar. Siempre te dije, ¿no? Pregunta, examen de admisión, unidad básica de tal. Ahora lo debemos recordar nuevamente. ¿Cómo se llama? Se le conoce con el nombre de monosacáridos, ¿ya? Ustedes deben entender, ¿no? El término monosacárido, unidad básica de los carbohidratos, ¿ya? No se preocupen, no es el coronavirus, que tenemos la voz seca, ¿no? Es por el proceso de hablar, ¿no? Ahora, tenemos lo que viene a ser, muchachos, en este caso, el enlace, ¿no? El enlace, muchachos, ¿ya? Que es la estructura, ¿no? Es el proceso por lo cual los dos o más monosacáridos se van a unir, ¿no? Y van a formar estructuras conocidas como los disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, ¿no? O estructuras más complejas que son muy importantes para nuestro cuerpo, ¿ven? Ahora, ustedes pueden notar acá arriba, dice clasificación, ¿cierto? La clasificación, muchachos, en este ámbito, lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Tenemos a los monosacáridos, ¿ya? Tenemos a los disacáridos, tenemos a los trisacáridos, y acá falta uno, ¿ah? Que ojo, este video tiene dos partes, ¿ya? Esta es la primera parte, no te des olvidar, ¿ya? Después viene la segunda parte. Mira, te estoy avisando, esto debe estar en el cuaderno, ojo, no te olvides, ¿ya? Esta clasificación es la que nosotros vamos a manejar hoy, ¿no? Y los monosacáridos, muchachos, son considerados la unidad básica de los carbohidratos. Dos puntos acá muy importantes. No son hidrolizables. ¿Qué significa? No me vayas a confundir con hidrosolubles, ¿ya? Hidrolizables es que no se pueden degradar más. O sea, esa es su unidad. Es como cuando tú construyes una pared y ese es el ladrillo, ¿no? ¿Ya? Esa es la unidad básica para construir una pared, ¿ya? Ahora, este proceso, muchachos, también dice que acá los monosacáridos son hidrosolubles. ¿Qué es hidrosolubles? Que se pueden disolver en agua.
¿no? Ojo, no todos los carbohidratos se pueden disolver en agua, ¿ven? Hay que tener en cuenta eso, por eso estamos aclarando acá solamente quiénes, ¿no? Ahora, en estos tenemos varios ejemplos, ¿ya? Uno, por ejemplo, tenemos a los más simples, ¿no? Los más insignificantes, los más, estructuralmente hablando, que tienen menos cantidad de carbono, ¿no? Tenemos a las triosas, ¿ven? En las triosas tenemos una fórmula acá, ¿no? Tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos, 3 oxígenos, ¿ya? Ahora acá tenemos a los gliceraldehídos y a la hidroxiacetona, ¿no? ¿Se acuerdan lo que viene a ser, muchachos? El gliceraldehído es un compuesto químico, ¿no? Obviamente orgánico, que va a estar presente en lo que viene a ser, muchachos, en el recuento glomerular, ¿no? ¿Se acuerdan del recuento? El glomérulo forma parte de lo que viene a ser, en este caso, el sistema excretor, ¿no? Ahora acá tenemos a las tetrosas, ¿ven? ¿Cuántos carbonos debe tener las tetrosas? Deben tener 4 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos, ¿ya? Acá tenemos la eritrosa y la eritrosa, ¿no? Viene del término eritro, ¿no? De lo que viene a ser, muchachos, en este caso, la estructura que va a formar parte de los eritrocitos, ¿ya? Pentosas, carbono 5, ¿ve? Hidrógeno 10, oxígeno 5, ¿ya? Acá tenemos ejemplos muy importantes, y estos ejemplos, ¿por qué son muy importantes? Porque estos son de gran vitalidad para que nosotros podamos responder preguntas que nos hacen en el examen de admisión, ¿no? Y obviamente conocerlos, en dónde están, cuál es su función, para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la ribosa, ¿ya? Yo sé que te acuerdas del nombre del ARN. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, muy bien, ¿no? Ácido ribonucleico, excelente, ¿no? Chévere, bacán. Del ARN, ¿cómo se llama su carbohidrato? Se llama la ribosa. ¿Y la ribosa qué cosa es? Es una pentosa. ¿Por qué pentosa? Porque tiene ¿cuántos carbonos? 5 carbonos en su estructura, ¿ya? Acá tenemos lo que viene a ser, muchachos, que el ARN en su estructura tiene un azúcar, que ese azúcar es la ribosa, ¿ya? Y que el ARN, su función importante es, en este caso, muchachos, lo vamos a ver mejor en los ácidos nucleicos, pero su función importante es de copiar la información y lo que viene a hacer, en este caso, transcribirla, traducirla, ¿no? La información, en este caso, hereditaria, ¿no? De nuestro código genético, y poder sintetizar, gracias a la existencia de los ribosomas, obviamente, las proteínas necesarias para nuestra vida, ¿ya? Desoxirribosa. Ojo, mira acá. ¿Cómo se llama esto de acá? El que dice ADN. ¿Cómo se llama? Recuerden, vamos, recuerden. Son trómenes, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el ADN? Excelente, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Perfecto, muy bien. Oye, ¿y qué es el ácido desoxirribonucleico, no? Es la estructura, ¿ya?, que tiene la información básica de nuestra línea hereditaria, ¿no? Ustedes deben entender que todos los seres vivos, ¿ya?, tienen su ADN y ARN a la vez, ¿ya? Pero que algunas estructuras que no tienen vida, que son supramoléculas, que son macromoléculas, que están en el nivel químico, ¿no?, solo tienen uno de ellos. O bien es ADN o bien es ARN, ¿no? Un ejemplo están ahí los virus, por ejemplo, ¿no? Que algunos biólogos están dándonos otros postulados nuevos de eso, ¿no? En realidad, estos postulados son muy interesantes, ¿ya? Pero hoy día nos basamos solamente en el ámbito estructural de los niveles químicos de los seres vivos, ¿ok? Ahora, la ribulosa. Oye, ustedes, por ejemplo, si tienen en la casa una planta, ¿no? Ya chequéenlo, mira, estás en la ventana, chequea las plantas que hay al costado de tu casa, en tu patio. Te doy 30 segundos, chequéalo. Chequea las hojas sobre todo, ¿no? Bacán, ya lo viste, muy bien. Oye, las hojas tienen un color verdoso, ¿ya? Ese color de las hojas de las plantas tienen el color verde por un pigmento, ¿no? El pigmento de la clorofila, muy importante, irradia la luz verde, ¿no? Oye, estos, o reflejan, mejor dicho, ¿no? Reflejan la luz verde, ¿ya? Estas hojitas tienen dos partes, ¿no?, muy importantes de forma general, ¿no? El haz y el en vez.
El haz es lo que generalmente tiene contacto directo con lo que viene a ser el sol, la luz solar, y el embés es la que está en la parte inferior, ¿no? O posterior de la hoja. En el embés, ¿ya? Hay unas estructuras, unos poros llamados estomas, ¿ve? Estos estomas están formados por dos células, llamadas células oclusivas o estomáticas, ¿ve? Estas células son innecesarias para el intercambio gaseoso, ¿ve? Ojo, el intercambio gaseoso es para eliminar gases en un momento determinado y absorber otros gases. No siempre es el mismo en las plantas. Por ejemplo, desde el primer rayo de luz hasta el último rayo de luz que le llega a la planta, ¿qué gas absorbe? Vamos, perfecto, el CO2. ¿Y qué gas elimina? Muy bien, ¿no? El que nos hace falta a nosotros, el oxígeno, ¿no? Y desde el momento que no le llega ningún rayo de luz, de sol, ¿no? A la planta, de luz, ¿no? Hasta el momento que pasa toda la oscuridad, ¿eh? ¿Qué gas abunda en la expulsión de las plantas? Perfecto, muy bien, ¿no? En la oscuridad, ¿no? Cuando no hay luz solar, expulsa el CO2 y absorbe ¿qué proceso? ¿O qué gas absorbe? Oxígeno molecular, muy bien. Y a ese proceso no se le llama fotosíntesis, se le llama respiración, ¿no? Ahora, la ribulosa es muy importante. ¿Por qué? Porque la ribulosa se encarga, ¿ya?, de fijar el CO2, pero no como ribulosa, sino como ribulosa difosfato, su nombre correcto, ¿ok? La ribulosa difosfato, ¿eh? Cuando la ribulosa difosfato fija el CO2, se forma una molécula inestable de 6 carbonos, ¿eh? Que automáticamente se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos, ¿no? Que obviamente más adelante vamos a ver a eso, ¿ya? Y ojo, entonces lo más importante de la ribulosa, ¿qué cosa es? Es fijar el CO2, ¿eh? Ahora, silosa, componente esencial de la madera. Lixosa, componente principal del corazón, o bueno, uno de los componentes de la pared cardíaca, ¿no? La celulosa es componente de lo que nace el muchacho, en este caso, de la orina, ¿no? Muy importante, ¿eh? Esas son nuestras pentosas, ¿no? O sea, los carbohidratos que son monosacáridos, pero se les dice pentosas porque tienen ¿cuántos carbonos? Muy bien, excelente. 5 carbonos, perfecto, chévere. Ahora, acá tenemos las hexosas. Oye, estas son las más importantes, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas hexosas son las que van a formar los polisacáridos. ¿Ven? Date cuenta. Ahora, en las hexosas más importantes tenemos a las 4, ¿no? Ojo, pero hay algo acá muy importante. ¿Cuál es la fórmula de las hexosas? ¿Ven? Muy bien. Dime. Excelente, ¿no? Carbono 6, ¿ve? Hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Ya? Principal hexosa, que es un monosacárido en el ámbito de la obtención energética de todos los seres vivos, es la glucosa o la dextrosa. Los organismos autótrofos, ¿no?, que son los fotosintéticos y los quimosintéticos, ¿cómo obtienen lo que viene a ser la glucosa? Perfecto, a través de lo que viene a ser la fotosíntesis o la quimiosíntesis, ¿no?, los organismos autótrofos. Oye, ¿nosotros cómo obtenemos la glucosa? ¿Cómo obtenemos? Excelente, muy bien. ¿A través de qué? De los alimentos, ¿no? Cosa que ya vamos a hacer en algún momento, ¿ya? Ahora, la glucosa dextrosa, ¿ya?, tiene una abreviación con la que debemos recordar. Se llama GLU, ¿ve? Oye, fructosa o lebulosa, ¿ya? Es, en este caso, el azúcar más dulce de todos los carbohidratos, ¿ve? Su terminología, su abreviación es GLU, ¿ok? Galactosa, gal. Y la manosa, obviamente, ¿no?, que nosotros tenemos en el líquido de maná, ¿ya? Ahora, acá, en los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Son compuestos orgánicos que se han formado de la unión de 2 hexosas, ¿ve? O sea, de 2 monosacáridos, ¿ya? Estos sí son hidrolizables. ¿Qué significa hidrolizables? Que se pueden desdoblar, ¿ok? Oye, pero también son solubles, ¿ve? En este caso, tenemos a la maltosa, ¿ya? Glucosa más glucosa. Pero ojo, hay un tipo de enlace acá. ¿Cuál es el enlace? Alfa 1.4, es muy importante, ¿ve?
¿Dónde encontramos, profe, la maltosa? En todos los alimentos, ¿ya? No hay alimento que no tenga maltosa, claro, pero en grandes cantidades, por ejemplo, en la malta, ¿no? Muy importante, ¿ya? Sacarosa o sucrosa. Esto es la unión de ¿qué cosa? De glucosa más fructosa, perfecto, alfa 1.2. ¿Dónde encontramos la sacarosa? ¿Ve? La sacarosa es el azúcar de todas las frutas, ¿no? Y lo encontramos ahí, ¿ven? También podemos notar, muchachos, que hay algunas frutas que tienen el término ácido, pero aún así tienen su azúcar, ¿ya? Ahora, también tenemos a lo que viene a ser en este caso a la lactosa, ¿ven? La lactosa se caracteriza ¿por qué? Porque es uno de los carbohidratos que se produce, ¿ya? Directamente en las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. ¿Ven? Muy importante eso, ¿ya? Y la lactosa está formado de de glucosa más la lactosa, ¿no? Beta 1.4, ¿ya? Es el componente más importante para que nosotros podamos nutrirnos los 6 primeros meses de vida que tenemos. Ojo, ¿eh? Yo sé que muchas veces han escuchado que al niño se le debe dar lactancia solamente 6 meses. Eso no es recomendable, ¿no? O sea, lo recomendable es darle al hijo, obligatoriamente, mejor dicho, ¿no? Darle al hijo la lactancia materna, ¿no? O sea, 6 meses, ¿no? Pasados los 6 meses, primero se le debe dar algunos alimentos como son las papillas, ¿no? Que se puede obtener en algunos mercados, obviamente con todos los procesos de salubridad, ¿no? Requeridos por la OPS o OMS, ¿no? ¿Ya? Y después de eso, complementando a las papillas, darle la leche materna, ¿no? Y pasado el año, ya se debe reducir, o bueno, en este caso, ya no debe alimentarse a través de la glándula mamaria, ¿no? Para nutrirlo, pero sí puede ser un acompañante, ¿no? Y eso va a depender de varias bibliografías que ustedes lean, ¿no? Ahora, la llamada trealosa, ¿ve? Es la unión de glucosa más glucosa. Oye, profe, igualito que arriba que la maltosa. No, no es igualito, no, si no se llamaría maltosa, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? El milasa, ¿ve? Alfa 1.1, acá es 1.4. Esa es la diferencia. Y acá tenemos algo que se conoce con el nombre de trisacáridos, ¿no? Acá están los trisacáridos, ¿ven? Ahora, cuando nosotros vemos a los trisacáridos, ¿qué implica tri? Perfecto, 3, ¿no? O sea, ¿qué significa trisacárido? Significa que va a ser la unión de ¿qué, muchachos? De 3 monosacáridos, perfecto, ¿no? Acá tenemos a la melicitosa, ¿no? Componente muy rico en carbohidrato, obviamente lo podemos encontrar ¿dónde? En la miel de abeja, ¿eh? Esta es la unión de fructosa, glucosa más glucosa, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que la miel de abeja es bastante dulce, ¿cierto? ¿Ya? Es más, la miel de abeja es muy nutritivo, ayuda a muchas funciones básicas en el organismo, ¿no? Un estudio, ¿ya? Arqueológico, profe, que tiene que ver la arqueología acá. Ah, espera, te comento, ¿no? Un estudio arqueológico ha encontrado en los funerales egipcios, ¿no? ¿Ya? Miel, muchachos, miel en los potes, ¿no? De las momias, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Han empezado a estudiar esto, ¿ya? Y se han dado cuenta, ¿ya? De que esta miel todavía es comestible, te cuenta, ¿no? Mira el proceso, ¿ven? Ahora acá tenemos la rafinosa. Mira, la galactosa más glucosa más fructosa, ¿ya? Oye, ¿dónde encontramos esto? En la remolacha de azúcar. Profe, ¿qué es remolacha? Ya, te apuesto que has ido por ahí, por las calles, antes obviamente de la cuarentena, ¿no? Y no lo hagas hasta que termine este proceso. Y has encontrado lo que viene a ser la caña de azúcar, ¿ve? Y algunas señoras que venden lo que viene a ser este proceso, el jugo de la caña, ¿no? Cuando tú lo exprimes, el jugo, lo que te queda, ya eso es la remolacha. Y ahí se encuentra en grandes cantidades esto, ¿no? Ahora, la panosa, glucosa más glucosa más glucosa, ¿no? Esto se encuentra en la hidrólisis parcial de la amilopectina, ¿ve? Obviamente aquí es un carbohidrato también,
¿ya? Bueno, muchachos, para continuar, ¿no? Déjenme hacer una nueva pizarra porque acá nos falta terminar con los polisacáridos, ¿ya? Mientras tanto, ustedes vayan copiando este proceso de las clases, obviamente que vamos a continuar en el segundo video, ¿ya? Entonces, me despido un momentito nada más y continuamos con el segundo video.